Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto de estar de regreso junto a ustedes después de algunos días de vacaciones en una jornada especialmente noticiosa con noticias preocupantes a esta hora que comenzamos a revisar de inmediato en titulares. 4 personas muertas y 17 lesionadas, algunas de las cuales están con quemaduras que los mantienen en riesgo vital. Deja hasta ahora el accidente y posterior explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca. En el esclarecimiento del hecho participan unidades de carabineros del OS7 y la Bocar, entre otras. La Fiscalía, en tanto, apunta a un eventual exceso de velocidad como causa de esta tragedia. En materia política siguen las reacciones por el déficit estructural. Ante una posible acusación constitucional contra el ministro Grau, el presidente electo José Antonio Kast afirmó que los instrumentos de control que tienen los parlamentarios no son necesarios cuando hay buena información. En esa línea pidió al ministro de Hacienda y a la directora de Presupuestos que entreguen todos los antecedentes a los organismos técnicos como el Consejo Fiscal Autónomo. Por orden de la Fiscalía, la PDI incautó equipos electrónicos de 2 ex ejecutivos de Codelco, los que fueron desvinculados en el marco de la investigación por el accidente en la mina El Teniente. Las diligencias se desarrollaron en las oficinas de la cuprífera y en los domicilios del ex vicepresidente de Operaciones Mauricio Barraza y del ex gerente de la división Claudio Sugarret. La policía británica confirmó que puso en libertad al ex príncipe Andrés bajo investigación. El hermano del rey, Carlos, fue detenido esta mañana bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público. Y en el deporte, Alejandro Tavilo batalló por 3 sets ante el italiano Francesco Passaro para instalarse en los cuartos de final de la ATP 500 de Río de Janeiro, el torneo más importante de la gira sudamericana. Este viernes se enfrentará al argentino Thiago Tirante buscando meterse entre los 4 mejores de la competencia. Comenzamos la revisión de las informaciones en la comuna de Renca, donde está el periodista Pablo Figueroa para contarnos qué es lo que está sucediendo a esta hora en el lugar donde durante esta mañana se registró esta explosión de este camión que transportaba gas y que hasta ahora ha dejado 4 víctimas fatales. Además de congestión en el tránsito, distintos elementos que han disturbado también a los vecinos de Renca. ¿Cuál es la situación a esta hora? Muy buenas tardes, Pablo. Así es, buenas tardes, Mati. Mira, ya han pasado 9 horas y 25 minutos desde que ocurrió este fatídico accidente, tragedia, que claro, tiene por ahora ya 9 horas y 25 minutos después se podría decir que ya el fuego se ha seguido en su totalidad, Mati, en un trabajo que ha llevado bomberos desde pasadas las 8 de la mañana de este día jueves, y que claro, como lo decíamos, hay 17 personas heridas que están en diferentes centros asistenciales de salud alrededor de la región metropolitana. De los 17 hay 10 personas que están con riesgo vital, se nos decía hace poco, con quemaduras de diferente consideración, pero por lo menos 10 están con más del 20% del cuerpo quemado. Básicamente hay muchos de ellos con quemaduras en las vías respiratorias, que es lo más comprometedor, así que son horas vitales para por lo menos 10 personas de los 17 heridos, y además hay que sumar los 4 fallecidos, Mati. Como tú lo decías, en un hecho que comienza eso de las 8:05, cuando un camión que lleva gas licuado pierde el control, se presume, se está investigando la tesis de que podría ser que iba a exceso de velocidad, pierde el control, choca con una de estas barreras de básicamente de cemento que hay, camino de norte a sur, desde Quilicura hacia Renca, por General Velázquez, y es ahí donde pierde el control, este camión choca y básicamente al perder el control se vuelca y sale este gas que básicamente hace toda esta madera y este accidente, que básicamente en las imágenes que se han ido conociendo durante la jornada, habría por lo menos esta nube impactado al menos a más de 10 vehículos. Pero mejor, para entrar en detalle de lo que ocurrió, escuchamos a un afectado con respecto a qué es lo que vio
esta mañana de día jueves, eso de las 8:05, acá en el sector de entre Quilicura y Renca, para ser más específico, justo en la entrada de la comuna, en la zona norte de la región metropolitana. Escuchemos a continuación el relato que tiene de un testigo y un afectado directo de esta tragedia. Seguía justo transitando atrás del camión que se volcó. Era aparentemente un camión de gas, que la carga se desprendió hacia la izquierda, volcándose sobre las barras de New Jersey. Luego desprendió una especie de gas, una nube, la cual segundos después explotó. Mucha gente quedó atrapada, otra gente que venía atrás de un bus empezó a escapar por los vidrios. Yo me cubrí con una barra de New Jersey. Bueno, como pueden ver, el vehículo quedó calcinado, pero afortunadamente es solo material. Yo vi justo cuando se desprendió la carga y el chasis del camión se empezó a volcar. Toda la gente se empezó a cuadrar para echarse para atrás. Afortunadamente no iba ni un vehículo al lado de él. Por lo tanto, por esta pista solamente el daño era hacia el camión y los demás buses y vehículos se empezaron a echar hacia atrás. Bueno, Mati, lo que ocurrió básicamente, para ir complementando ese relato mientras vemos la imagen en directo desde acá, tiene que ver que, claro, estaba este camión con gas licuado y básicamente en el impacto pasó a llevar a un segundo camión, el cual llevaba muchos pallets y llevaba ropa, entre otros, básicamente otros artículos, que son lo que llevó a ver en estas imágenes de grandes, este humo de diferentes color. Básicamente, para complementar esto, ¿qué es lo que ocurre? Hay consecuencias totalmente. En lo práctico, ahora el fuego fue apagado hace cerca de media hora más o menos, ya comienza a trabajar. Ahí vemos, de hecho, la imagen en directo, va llegando la CIA de Carabineros para empezar ya con la segunda etapa de esta, básicamente, de lo que hay que hacer cuando ocurre un acto como este. Por la noche se dice que se va a trabajar hasta tarde, va a llegar la Fiscalía también, porque probablemente recién aquí se va a habilitar esta calzada para cerca de las 8 de la mañana del día de mañana, 24 horas después, en el mejor de los casos. Sigamos escuchando ahora la voz de bomberos y básicamente hablar de las consecuencias de esta tragedia que ocurrió acá a eso de las 8:05 de la mañana. En lo que respecta a lo que está pasando ahora, el fuego de lo que ustedes ven del camión es básicamente la fuga de gas. Eso está controlado, es visible, se está enfriando todo lo que es la estructura del cilindro para evitar, digamos, una inflamación generalizada que pudiera afectar, ¿cierto?, las personas que están alrededor. Tenemos un perímetro de 200 metros de seguridad para que nadie se acerque. Mientras tanto, terminamos esa labor que puede durar, yo creo que entre 2 a 3 horas. Ya eso es lo que estimamos que vamos a terminar en poder controlar esta emergencia. El riesgo siempre está. Lo que estamos trabajando es en controlar ese riesgo. ¿Ya? Básicamente es enfriar el cilindro que contiene este gas que todavía queda. ¿Ya? Ese gas se está consumiendo a través de la llama. Eso es visible y eso es bueno porque lo podemos ver. Por lo tanto, ese es el trabajo que se está haciendo ahora. Eventualmente, si es que nos quedamos sin agua o lo que sea, podría aumentar el riesgo, pero es un accidente grave, tenemos 4 personas fallecidas y tenemos 17 personas lesionadas de diferentes caracteres y que están siendo atendidas en estos momentos en diferentes centros asistenciales. Lo que tenemos hasta ahora es que participan 3 camiones de carga pesada, una locomotora que estaba en el lugar y 7 vehículos menores. Eso es lo que hay en el sitio de suceso y en lo que participó en la dinámica directa del accidente de tránsito. El resto de las circunstancias va a ser materia de investigación, principalmente lo que es el eje General Velázquez, ¿no es cierto?, entre Dorsal y lo que es la autopista central, está desviada en ambos sentidos, se está buscando alternativas, ¿ya? Y todo ese flujo vehicular o todo ese tránsito se concentra por la autopista central, por lo tanto los flujos vehiculares están recargados, están ralentizados, ¿no es cierto?, en su desplazamiento en ambos sentidos. Por eso yo insisto y el llamado es a la gente que vive en el sector norte o tiene que desplazarse al sector norte obligatoriamente, busque vía alternativa. Así es, Mati, mira, y vamos a aprovechar de estar junto a nosotros el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, además conocedor de esta zona de la región metropolitana. Delegado, acá va a llegar la CIA de Carabineros, ¿qué es lo que prosigue en el inmediato?
Bueno, buenas tardes. Efectivamente se ha trabajado intensamente por parte de bomberos. Ustedes se recordarán en la mañana, primero eliminando a través de una fuga controlada el gas que mantenía el camión, esta bombona, con un proceso de enfriamiento. Con posterioridad, cuestión que terminó hace no tanto rato atrás, se trabajó en el camión contiguo que tenía una gran cantidad de fuego en su interior, era un camión muy hermético, se hicieron cortes que permitió también una salida controlada del fuego, se trabajó en su extinción, una última revisión de la bombona por si hay un poquito de gas licuado residual, hay que recordar que está volcado, que pudiera generar una afectación posterior. Culminado todo este proceso, ingresan los equipos especializados dispuestos por la Fiscalía Centro Norte, por la fiscal Macarena Cañas. Esto es la labor de la VOCAR y OS9 en relación a las materias que son de su competencia, pero también hay una labor de la CIAT en lo relativo al accidente de tránsito y del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, también de Carabineros, entendiendo que hay una gran cantidad de vehículos afectados, siniestrados, los que eran más próximos al camión, completamente quemados, y en un radio de más o menos 150 metros, un par de zonas donde hubo otros vehículos afectados del orden de 40, 50, y que también tienen que ser, entre comillas, periciados, identificados, para poner esa información a disposición de los interesados. Delegado, para ir aclarando temas, usted nos contaba previamente que la información de los 17 heridos se va a ir informando a través de las diversas instituciones de salud en donde van a estar, ¿verdad? Efectivamente, nosotros tenemos hasta ahora 4 personas fallecidas, 10 personas heridas, trasladadas desde aquí a distintos centros de salud. Esas 10 personas heridas tienen distintos niveles de gravedad. 5 de ellos están en una situación de extrema gravedad y algunos de ellos en riesgo vital. La información respecto de esas personas se entrega directamente en los centros de salud, del estado de salud de las personas heridas. No obstante, hago la prevención que eventualmente pueden haber personas en esa condición que hasta ahora no han sido plenamente identificadas. Y adicionalmente, 7 personas que nosotros hemos detectado acudieron por sus propios medios a distintos centros de salud con afectaciones menores, pero que por supuesto también monitoreamos con el propósito de brindar el acompañamiento que corresponda. Y con respecto al tema de la calzada, esto no se va a habilitar probablemente hasta mañana en la mañana, ¿verdad? A lo menos, efectivamente. Primero, las próximas horas, ustedes han visto, ya empezaron progresivamente los trabajos investigativos de OS9, la VOCAR, la CIAT ya se constituyó también en el lugar. Esto solo es posible que intervengan estos equipos cuando Bomberos entrega completamente el sitio del suceso, es decir, cuando culminan todos los trabajos de extinción total del fuego y de cualquier otra consideración de riesgo. Y el trabajo de estos equipos va a durar con seguridad toda la jornada de hoy, pero pueden requerirse también labores durante la noche, incluido las labores relativas a la condición de la vía, tanto desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de escombros y elementos como el hormigón de los jersey que están esparcidos por distintos lados, es decir, hay un trabajo de limpieza que tiene que ser autorizado por la Fiscalía, de manera que con seguridad todo el día de hoy y toda la noche va a estar cerrada la vía viniendo de norte a sur, de acceso a General Velázquez, desde Autopista Central hasta Dorsal y la vía de General Velázquez para acceder hacia la Autopista Central. También en esa dirección va a estar completamente cerrada. Delegado, bueno, se ha ido conociendo con el paso de las horas detalles de todo el accidente, de la tragedia. ¿Se conoce quién eran los otros 3 fallecidos? Uno era un conductor, pero los otros 3 se sabe qué rol cumplían dentro de ese momento. No, esa información también preferimos que sea emitida directamente por la autoridad competente, la autoridad sanitaria o el servicio médico legal, por lo sensible de la información, por lo doloroso y por respeto a la familia, salvo la que resulta bastante evidente y muy dolorosa, que es la del conductor del camión. El resto nosotros preferimos que esa información sea entregada por el servicio médico legal y además en todos los casos corresponde un peritaje también muy exhaustivo de la identidad de las personas y por la circunstancia en que se produjo, eso puede ser con huellas dactilares o eventualmente con pruebas de ADN.
Muchas gracias, delegado. Le quiero preguntar lo último. ¿El gobierno se va a sumar a alguna acción legal frente a potenciales culpables de esto? Lo que pasa es que hay que esperar todavía, porque de inmediato, siempre en estos casos, lo que corresponde es la constitución de la Fiscalía, en este caso Fiscalía Regional Centro Norte, la fiscal Macarena Cañas, que además es una fiscal de extraordinaria experiencia, y nosotros esperamos que una vez que ella culmine todas las diligencias y peritajes, en virtud de la calificación que se haga y de las eventuales responsabilidades, si las hubiera, efectivamente se evalúa por parte nuestra cualquier acción posterior. Muchas gracias, delegado, por estos minutos. Ahí está Gonzalo Durán, delegado en vivo. Él lo mencionaba. Pasemos ahora a escuchar, Mati, a la fiscal con respecto a las investigaciones y los pasos a seguir tras la tragedia ocurrida a la mañana acá en la comuna de Renca. Determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores. De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor, y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba en su interior. Es el caso que, al ser un suceso muy amplio, con situación de personas fallecidas por causa de la explosión, nos preocupa particularmente las víctimas fatales. Es difícil la identificación de los mismos por las características de haber participado en un incendio, en un fuego de esta naturaleza. Por lo tanto, la idea es evidentemente tratar de lograr su identificación y contactarnos directamente con la familia, y no que se enteren a través de medios de prensa. De la misma manera que las personas que están gravemente afectadas en distintos centros médicos. Escuchamos la voz de la fiscal Mati, bueno, y la otra parte informativa de esta mañana, que fue bastante ajetreada en la región metropolitana. Un punto estuvo la atención enfocada acá en el incendio, el cual ya fue apagado, pero claro, hubo un trabajo de varias horas, pero en paralelo estaba la información que iba circulando con respecto a los heridos, a donde, como lo decía el delegado, algunos llegaron por su cuenta, pero los más graves fueron siendo derivados a diferentes establecimientos de salud, privados o públicos. Central, donde claro, llegaron 3 personas. Uno de ellos estuvo de hecho toda la mañana en pabellón, es una de las personas que está en riesgo vital, otro se fue al Félix Bulnes, y fue ahí donde llegó el ministro de Salud subrogante a hacernos un boletín informativo con respecto a la situación de las personas y los heridos de esta tragedia. Pasemos a escuchar ahora la voz del ministro de Salud subrogante, que por la mañana hizo una vocería a la exposta central. Haciendo el desglose de los lugares de atención de los pacientes acá a la posta central, hemos recibido 3 pacientes. De esos 3 pacientes ya uno ha sido derivado a la Mutual de Seguridad para la atención con ese prestador. Los otros 2 son los más graves, que permanecen acá, uno en pabellón actualmente y el otro todavía en el servicio de urgencia. En riesgo vital contabilizamos 2 pacientes, uno de los que está acá en la posta central y uno que está actualmente en el Hospital Félix Bulnes. Es bien importante también, básicamente, hacer una aclaración con respecto a lo más importante en estas horas, porque claro, eso fue, Mati, esa vocería cerca de la 1 de la tarde, y posteriormente a esas palabras del ministro de Salud, de forma casi en paralelo, los diferentes centros de salud fueron sacando boletines a través de sus redes sociales con comunicados hablando del estado de salud de las diferentes personas que fueron llegando desde la clínica Indisa. De hecho, hay 4 personas que se fueron al Hospital del Trabajador porque iban camino a sus trabajos. Estaban las 3 personas que llegaron a la exposta central, después uno de ellos se fue a la H, y así diferentes casos fueron pasando, porque lo más problemático en este momento y las horas que son de vital importancia tiene que ver con las vías respiratorias, tiene que ver no básicamente el contacto directo con el fuego, con la piel, sino con el aire que se respira en el momento que va a una gran temperatura. Los invito a que pasemos a escuchar las palabras de diferentes centros de salud con respecto al estado y la situación de algunos pacientes que estuvieron, lamentablemente para su suerte, en esta mañana pasando justo en el momento donde explotó este camión que llevaba gas.
Sí, tenemos dos pacientes que están identificados, uno de los cuales está con familiares, hay un tercero que está en etapa de identificación en este momento, así que está como NN. Estamos esperando las confirmaciones de huellas dactilares y otros mecanismos que tenemos para identificar. Hay un familiar que está ya informado, hay un segundo que tenemos identificado al paciente, los vamos a contactar con los familiares, pero tenemos un tercero que tenemos que identificar para poder dar la información certera. Como dijimos temprano, y eso no ha variado, el estado de salud es muy crítico. Es un paciente con quemaduras extensas y profundas de prácticamente toda la superficie corporal. Además tiene quemadura de las vías respiratorias. Está intubado, conectado a un ventilador mecánico y en este momento está siendo sometido a algunas intervenciones para aliviar un poco los tejidos quemados, digamos, y permitir una mejor circulación sanguínea. Y estamos también recibiendo una segunda paciente, en este caso una mujer jovencita de 23 años, que viene derivada del Hospital Clínico de la Universidad Católica al servicio de quemados nuestros. Sabemos la identidad de los dos pacientes, ya está en posición, digamos, de nuestro servicio, de nuestra unidad de informaciones, para entregarle el nombre a la familia si es que llegan a preguntar por ellos, y además ponemos los nombres a disposición de la unidad de gestión centralizada de acá del Ministerio, para que se centralice la información de alguna manera. Ahí está, Mati. Lo más complicado tiene que ver con respecto cuando son siniestros viales y donde hay fuego de por medio, en básicamente identificar a las personas debido a que son atrapados por el fuego, y hay la gran mayoría de estas personas que están graves, que son más de 10, tienen más de un 20% de su cuerpo afectado por las llamas, así que es básicamente una jornada en donde va a haber que estar atentos a las redes sociales, a los boletines de los diferentes centros de salud, donde esperemos por un lado humano sean noticias positivas ante personas que están luchando por sus vidas en esta tarde y ante una tragedia que enlutó aquí básicamente lo que ocurrió en la comuna de Renca a eso de las 8:05 am. Muchísimas gracias por este completo informe a esta hora de la tarde. Seguimos también, por cierto, muy atentos a la evolución de los pacientes que han resultado con distintos tipos de lesiones, como tú nos contabas. Eso se va a ir actualizando minuto a minuto, les vamos a estar informando. Y también, Pablo, vamos a compartir con ustedes las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien está de visita de Estado en Rapa Nui, en Isla de Pascua, y se refirió precisamente a esta explosión ocurrida en la comuna de Renca con este resultado de 4 personas fallecidas. Vamos a escuchar las palabras. Producto de un accidente automovilístico, un camión explotó y tenemos confirmada hasta el momento la cifra de 4 fallecidos. Le enviamos las condolencias a la familia. Yo me comuniqué durante la mañana con el alcalde de Renca, Claudio Castro, y tenemos al equipo de Senapred, al delegado Gonzalo Durán y a todos los mecanismos de emergencia desplegados en el lugar. Afortunadamente no hay más daños comunitarios. Algunas de las esquirlas saltaron hacia 3 empresas, pero hasta el momento no tenemos reportados más daños. Sin embargo, quienes participaron, quienes eran parte de los automóviles en el accidente, están algunos fallecidos, como señalaba, otros en condiciones muy difíciles, así que vamos a estar dándole seguimiento a esto y informando cómo sigue. Las imágenes son muy impactantes, me imagino que algunos las deben haber visto, así que le enviamos las condolencias desde acá a los familiares de las víctimas. Son las 5 de la tarde con 52 minutos y ustedes ya me ven junto a Colomba Eichholz porque vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de noticias políticas. Hoy día el presidente electo José Antonio Kast retomó actividades en la capital y se refirió a la polémica que ha surgido respecto al déficit estructural del 3,6% que ha desatado toda esta polémica y esta eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Bueno, el presidente electo tuvo palabras para referirse a esta eventual acusación constitucional, pero más bien llamó a que los parlamentarios ejerzan su rol fiscalizador de otra manera, con buena información. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Matías. Y es para evitar un posible acusación constitucional o una interpelación al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, es que justamente la recomendación que le hizo a los parlamentarios y también directamente al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el presidente electo José Antonio Kast, fue la entrega de toda la información, idealmente información ordenada y detallada,
mirada de por qué pudo haber ocurrido que la proyección del Ministerio de Hacienda finalmente no coincidió con lo que se vio en el informe de finanzas públicas sobre este déficit estructural que, bueno, varios economistas e incluso la CFA habían advertido al propio gobierno y al propio ministro de Hacienda de que iba a suceder esto, de que finalmente el nivel de ingreso iba a ser mucho menor al nivel de gasto del actual gobierno. Ya habíamos visto durante todo el fin de semana y también esta semana autoridades de gobierno defender la gestión del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Todo esto en medio, Mati, tú bien decías, de esta posibilidad de que haya una acusación constitucional que por lo menos el presidente electo, lo que se puede sacar de sus declaraciones, busca evitar. Ahora, los parlamentarios de Renovación Nacional, la UDI, el Partido Republicano y Demócratas sí ya anunciaron, y de hecho es una reunión más bien fijada ya para la primera semana de marzo, en una presentación del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en la Comisión Mixta de Presupuesto, para que puedan entregar todos estos antecedentes. Y a lo que se refería el presidente electo, José Antonio Kast, es que todos esos antecedentes, bien digo, se puedan entregar de la manera más clara posible, incluso un resumen que dé cuenta de este déficit estructural y que también sea remitido no solamente a las autoridades en el Parlamento, sino también a autoridades técnicas, decía, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo, el Banco Central. La verdad, Mati, con un ánimo no de generar polémica con el Poder Ejecutivo, se vio las declaraciones de José Antonio Kast, sino más bien de poder conciliar y llegar a una posible solución sobre información que, decía también el Partido Republicano, no tuvieron a la hora de la discusión del presupuesto 2026. No sé si te acuerdas, Mati, nosotros lo reporteamos también en ese momento, en noviembre, cuando el Partido Republicano se oponía a empezar a tramitar el presupuesto 2026 porque decían que las cifras que entregaba el gobierno no eran tales, que no estaban ordenadas. Incluso recuerdo la senadora Jimena Rincón también solicitaba información clara por parte del Ministerio de Hacienda. Incluso en ese momento hubo ciertas correcciones en documentos de Excel que daba cuenta la senadora Jimena Rincón. Y bien, eso es lo que durante esta jornada y toda la semana ha dicho la futura administración, que con el tiempo les dieron la razón a estos parlamentarios del Partido Republicano. Ahora, la señal política es evitar una confrontación entre el oficialismo actual y el futuro oficialismo y eventualmente no generar, o sea, no desviar energía en una acusación constitucional, que sería la décima que podría también rechazarse en definitiva, porque méritos, ahí hay discusión. Por lo tanto, bueno, es una señal política del liderazgo que está ejerciendo el presidente electo sobre sus propios parlamentarios. Y una acusación constitucional que posiblemente, si es que se presenta, que sería en abril, primero tendríamos el cambio de mando y además el cambio de parlamentarios en el Congreso, pero además quizás no todas las fuerzas opositoras detrás de esa acusación constitucional. Ayer conversaba con algunos parlamentarios de la UDI, que claro, no lo dicen en pantalla, pero cuando uno conversa con ellos dicen que es una acusación que si se presenta no tiene mérito, porque de hecho el 80% de la responsabilidad, algo que planteaba Matías Acevedo, el exdirector de Presupuestos, es del exministro de Hacienda, Mario Marcel, que al final no se le puede acusar constitucionalmente porque hay plazos, ¿no es cierto?, 3 meses en el caso de los ministros de Estado desde que salen de su cargo hasta que se pueda presentar esa acusación constitucional. Entonces, finalmente, por ahora, y lo que he conversado con diferentes parlamentarios de la oposición, es que tampoco habría un acuerdo transversal para presentar una acusación constitucional en contra del actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que, vale decir, también asumió en agosto del año pasado. Así que señalan que hay responsabilidades compartidas. Pero con un buen tono, por lo menos, se refirió a esto el presidente electo desde la oficina del presidente electo, valga la redundancia, temprano esta mañana. Así que pasemos a revisar cuáles fueron sus declaraciones. Creo que el tiempo nos ha ido dando la razón de que la situación fiscal, el déficit fiscal, era mucho mayor de lo que se iba mostrando. Me gustaría mucho que el ministro de Hacienda y la directora de Presupuesto pudieran recabar toda la información en una sola oportunidad y presentársela a las entidades técnicas que se han definido. Si pudiera sacar una especie de resumen de cuál es la verdadera situación que se enfrenta. Los parlamentarios tienen todo el derecho, así tienen dudas, a convocar al ministro a una sesión especial, a una interpelación, tienen el derecho a generar comisiones investigadoras, tienen el derecho a hacer acusaciones constitucionales, pero creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información.
Bueno, claro, en un tono por lo menos conciliador se refirió al déficit estructural el presidente electo José Antonio Kast, mientras que previo a sus declaraciones, llegó a eso de las 8 de la mañana a dar declaraciones ahí un punto de prensa, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien textualmente sobre el déficit fiscal dijo que no fue un error, sino fue una decisión consciente del actual gobierno, claro, sumando y elevando también la gravedad de esta situación que en su momento, cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, de hecho 2 semanas antes de que se diera a conocer el informe de finanzas públicas, había dado a conocer cuál era la proyección del Ministerio de Hacienda y en ese momento, un día después incluso, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había dicho que esto era una emergencia económica y la situación era crítica, que era muy grave. Entonces, claro, se generaron reacciones después cuando se conocen las cifras reales por parte de la Dirección de Presupuestos. Ahora, cifras que ha defendido por lo menos el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, no solamente las autoridades como el ministro del Interior, la ministra vocera, sino él en particular. ¿Y defender por qué? Porque finalmente él dice, efectivamente hay un incumplimiento a la meta fiscal que se habían autoimpuesto en el Ministerio de Hacienda, pero por otra parte dice, se redujo la deuda pública, no hubo un gasto excesivo, entonces también hay una defensa de su gestión. Y respecto a esta posible acusación constitucional, como lo han dicho también todos los ministros, dicen, es una atribución que tienen efectivamente en la Cámara de Diputados, así que están en su derecho de poder presentarla, además con una muy buena disposición, decía el ministro de Hacienda, de poder estar en esa sesión especial que se quiere realizar la primera semana de marzo para poder explicar en mayor profundidad tanto las cifras del déficit estructural, de la deuda pública, del gasto excesivo que dicen los parlamentarios de la oposición este gobierno concretó, pero que descartan desde el Poder Ejecutivo. Sobre todo esto se refirió esta mañana el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en Radio Infinita, así que pasemos a revisar esas declaraciones. La posibilidad de ir al Parlamento durante los primeros días de marzo para poder ver estos temas en detalle, yo creo que es una buena posibilidad. Porque, como ha quedado claro en esta entrevista, a partir de tus preguntas que creo que me han permitido discutir el tema en profundidad, es un tema que tiene muchas aristas y yo creo que es razonable que nosotros tengamos que explicar esto. Es cierto que logramos un buen objetivo de la deuda, también es cierto que no logramos convergencia fiscal, como estaba en nuestro objetivo, y es razonable que cuando uno no cumple uno de sus objetivos, tenga que dar explicaciones por aquello. Yo creo que eso es parte de la política pública y a mi juicio es sano que eso ocurra. Por lo tanto, yo no lo veo como un problema, sino más bien como una oportunidad para poder explicar en detalle qué es lo que está detrás de estos resultados, tanto de la parte positiva como de la parte negativa de los resultados. Ahora, el déficit estructural y estas cifras que se dieron a conocer por parte de la Dirección de Presupuestos, Mati, no ha sido lo único polémico de esta semana. Lo cierto es que hay todavía vigente un enfrentamiento entre el gobierno entrante, el gobierno saliente, por el concepto gobierno de emergencia. Bueno, ya en campaña era un término polémico. Además, exactamente, que se le acuñaba al senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que ya había generado efectivamente polémica, pero por estos días también lo hace, porque el ministro del Interior, con aquí nuestro colega José Mardones en CNN Chile Radio, dijo que el concepto gobierno de emergencia es una excusa para impulsar reformas que van a terminar retrocediendo en derechos sociales. Y eso luego fue replicado, secundado por diferentes ministros de Estado, como la ministra vocera, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, pero lo que generó más reacciones, diría yo, fue ayer cuando el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, al hacer un balance en Radio Universo de lo que fue su gestión, dice, bueno, finalmente nuestra gestión, la actual administración, fue realmente el gobierno de emergencia, porque heredado en una crisis de la pandemia, del denominado estallido social, crisis en educación, en seguridad, en fin, se acuñaban a ellos mismos que finalmente sean este gobierno de emergencia y no el futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Esto, como decía entonces, continuó durante esta jornada cuando el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a este cuestionamiento que ha habido respecto de este concepto gobierno de emergencia. Así que pasemos a revisar cuál fue la respuesta del futuro ministro. Declaraciones más, declaraciones menos, pero si a emergencia nos referimos y si ellos señalan que fueron el gobierno de emergencia, claramente la ciudadanía prefirió cambiar a quienes conduzcan la emergencia. Así que eso está claro, está definido y a partir del 11 de marzo le queremos darle tranquilidad de que vamos a actuar en forma seria y responsable respecto a enfrentar las prioridades de las personas.
Bueno, ahí las declaraciones entonces del futuro ministro del Interior, que de hecho no fue el único tema, Mati, que se tocó en la oficina del presidente electo. Había de hecho un punto de prensa convocado a eso de las 8:40 de la mañana, que se concretó ahí con el futuro ministro del Interior. Posteriormente, el presidente electo conversó con la prensa y sin que se le preguntara, Mati, él conversó sobre el cambio de mando, que va a ser el 11 de marzo, y decía que él espera que lleguen a nuestro país figuras como los jefes de Estado de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum, y también el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Y por qué se espera esa presencia? Porque finalmente, decía el presidente electo, él quiere sentarse a conversar con ambos jefes de Estado para saber qué motivos llevaron a esos países a inscribir también con Chile la candidatura de Michelle Bachelet. Entonces eso se tomó en el oficialismo, algunos lo tomaron de una mala manera porque decían que finalmente no lo corresponde al presidente interpelar a los presidentes de México y de Brasil de haber tomado esa decisión, mientras que otros valoraron esta determinación del presidente electo y dijeron que puede ser efectivamente una muy buena instancia para que los mandatarios le expliquen sobre la figura, sobre el currículum, sobre también cómo esto posicionaría a nuestro país a nivel internacional si finalmente el presidente electo opta por apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, que vale también decir y siempre recordar, esta candidatura está inscrita ya en las Naciones Unidas por parte de Chile, México, Brasil, y ahora obviamente estamos pendientes de la decisión que tome el presidente electo José Antonio Kast, donde claro hay muchas críticas porque dicen que si es que Chile decide finalmente no apoyarla, va a ser una candidata chilena apoyada por México y por Brasil, y eso obviamente podría generar ya una enemistad con la futura oposición. Hoy entonces se conversó con la prensa respecto de esta posible reunión que se daría en los días previos o posteriores o el mismo día del cambio de mando, el 11 de marzo, el presidente electo José Antonio Kast. Revisemos qué tuvo para decir sobre esto. Estamos viendo todas las visitas que podríamos llegar a tener, tanto de presidentes, primeros ministros, delegaciones. Esperamos también que se pudiera dar la posibilidad de que venga el presidente de Brasil, la presidenta de México, no han confirmado, pero sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU. Y el primero en decir que me llamaba la atención que se hiciera un anuncio tan importante como este sin haber conversado con las fuerzas políticas que iban a tener que ejercer el mandato siguiente al de Gabriel Boric. De alguna manera es una sorpresa también que el anuncio se haga con la firma de otros dos países. Bueno, pero no solamente el presidente electo espera la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum a nuestro país el 11 de marzo, sino también de diferentes autoridades de diferentes países, primeros ministros, presidentes, incluso también delegaciones, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que enviaría el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio. Eso se habría confirmado extraoficialmente. Cancillería no ha revelado los nombres que ya confirmaron. Dicen de todas maneras que son 12 mandatarios que van a venir de todas maneras al cambio de mando, y hacer la comparación de que cuando sale el expresidente Sebastián Piñera y el presidente Gabriel Boric se convierte en mandatario, en esa ocasión vinieron a nuestro país 14 mandatarios, así que hay una diferencia, pero claro, el presidente electo... Es difícil comparar porque son situaciones internacionales completamente distintas, exactamente, tal cual, y también va a depender de la agenda de los mandatarios, porque por ejemplo el presidente de Argentina, Javier Milei, tiene actividades esa semana, tiene el Argentina Week en Nueva York y termina esa semana de actividades el 11 de marzo, así que claro, ahí pueden haber dificultades de agenda de los mismos mandatarios. Al mismo tiempo, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, también comunicó que tenía ahí un tope de agenda, pero que estaba haciendo lo posible, si no enviaba una delegación, una comitiva a nuestro país. Eso lo había conversado con el presidente electo cuando él la visitó ahí en Roma. Así que, bueno, hubo reacciones de todas maneras por parte de parlamentarios del oficialismo respecto de esta reunión que el presidente electo espera poder sostener con el presidente de Brasil y la presidenta de México. Así que pasemos a revisar qué tuvieron para decir esos parlamentarios.
Creo que es una buena instancia para que el presidente electo converse con los mandatarios de México y Brasil y pueda también involucrarse en el proceso de respaldo a la expresidenta Bachelet como la candidata más fuerte hoy día para liderar la ONU. Sin duda, Brasil y México, al igual que Chile, tuvieron muy buenas razones, es la mejor candidata y es bueno que conozca de primera fuente cómo ha sido este proceso. Me parece muy bien que el presidente Kast quiera fijar con los presidentes de las dos grandes potencias de la región latinoamericana, que son Brasil y México, de cuál va a ser la estrategia para apoyar a la presidenta Bachelet. Yo creo que a eso se refiere, porque creo que sería un acto totalmente antipatriota que los llamara para decirle que no la va a apoyar cuando tenemos una candidatura chilena viable para ser la primera secretaria general mujer de la ONU, también la primera secretaria general de Chile. Creo que tenemos todas las condiciones para eso, probablemente van a venirse más apoyos del bloque europeo prontamente. Entonces la verdad es que yo creo que el presidente Kast se refiere a discutir la manera de plantear esta candidatura más que discutir si la va a mantener o no. Bueno, en el caso del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y quizás podría tener más presión porque el presidente electo José Antonio Kast lo invitó directamente, personalmente, cuando se encontraron en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe ahí en Panamá hace un par de semanas. Así que vamos a ver si esa relación que se concretó personalmente y que fueron en ese bien país. llamativas las declaraciones del presidente electo, dada la historia que tenía, las diferencias, pero fue un encuentro de dos jefes de Estado. Un encuentro muy republicano que espera entonces José Antonio Kast poder volver a tener el 11 de marzo con estas dos autoridades y obviamente ver qué va a pasar con la candidatura de Michelle Bachelet, si finalmente el 11 de marzo vamos a tener una respuesta sobre si la va a apoyar o finalmente va a desistir de esa inscripción y esa postulación. Bien, Colomba Ejos, muchísimas gracias por este completo informe, por estar aquí de nuevo contigo. Así que gracias por toda la información y te invito a una pausa contándote además que a esta hora hay 34 grados con una décima de temperatura en la capital, cielos absolutamente despejados en una jornada en que la máxima ya se registró, fue de 35 grados y se registró a las 16:56 minutos y fue medida en la estación de Santiago. Con esta imagen hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. De regreso en Hoy es Noticia y como les contábamos, Estados Unidos está analizando un eventual ataque a Irán. De ese tema y de otros que están marcando la agenda internacional también en nuestro sector del planeta vamos a conversar a esta hora con la abogada internacionalista Paz Zárate, que le doy la bienvenida. Paz, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Hay contingentes de guerra desplegado en las inmediaciones para un eventual ataque a Irán. El presidente Donald Trump lo viene diciendo hace tiempo, llegaremos con ayuda, llegaremos para cambiar el plan nuclear de Irán. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos instantes y si es posible prever una eventual acción militar de Estados Unidos en Irán? Bueno, el presidente Trump hoy día, por ejemplo, se realizó una reunión de su Junta de Paz, que es esta organización que él ha planteado que es una alternativa a las Naciones Unidas. Y en esa reunión él dijo que él está presionando para que Irán haga un deal, un acuerdo con él. Es decir, que en el fondo estos anuncios de acción militar están siendo aún en este momento un arma de negociación para lograr un cambio de régimen, porque en el fondo lo que, a diferencia de lo que se está planteando en otros escenarios, en el caso de Irán, este tiempo el presidente Trump ha dicho que él quiere intervenir en favor de los manifestantes que piden ese cambio de régimen. Intervenciones de Estados Unidos en favor de manifestantes, no hay precedente histórico de eso. Entonces, al mismo tiempo se está tratando de conseguir que la oposición sea liderada, porque no hay una figura clara, por el hijo del Shah de Irán. Entonces creo que todavía, de lo que se sabe públicamente, hay muchas cosas en movimiento que dejan entrever que esa acción militar no sería tan rápida. Lo que querría Estados Unidos y en especial el presidente Donald Trump es que Irán termine, abandone o se extinga este plan nuclear, que es muy importante, más allá de lo que piensen los manifestantes. Pero recordemos que las manifestaciones que hubo en el mes de enero dejaron, no lo sabemos porque la información en Irán nunca es tan específica ni tan clara, pero hay voces que hablan incluso de más de 30.000 muertos. ¿Esa es la coyuntura que le permitiría a Estados Unidos poder hacer esta intervención?
Sí, es verdad que también está ese factor que le preocupa a Israel, que es completamente anular o terminar el programa de enriquecimiento de uranio, de lo cual sí se hizo una acción quirúrgica en junio pasado y que de alguna manera podría completarse si se produce el cambio de régimen. Pero organizar esto para Irán es aún más difícil que hacerlo para Venezuela. Entonces, por eso creo que se están tomando más tiempo. Y hay más cosas que están pasando en bambalinas que no sabemos. Y una de esas, por ejemplo, es cuál ha sido el costo en vidas humanas de las protestas que se han realizado, no solamente en el último año, sino también, digamos, en los últimos 3 años, porque la presión de la sociedad civil para el cambio de régimen viene de hace un tiempo más largo. Bueno, lo vimos en el caso de Venezuela, al presidente de Estados Unidos le preocupan los intereses de Estados Unidos más que la democracia de los países o la participación ciudadana. Pero entrar a Irán, tú lo decías, Irán es otro escenario, no es Venezuela. ¿Por qué es tan importante y es tan delicado una intervención en Irán en el día de hoy? Considerando además que es difícil que en Irán encuentre una, entre comillas, Delcy Rodríguez, con la quien aliarse y poder dejar un gobierno que sea manipulable desde Estados Unidos. Creo que la historia de la intervención de Estados Unidos en la región indica que si esto va adelante, tiene que ser con unas medidas de precaución mucho más grandes, por ejemplo, que las que se tomaron cuando se invadió Irak. Y ese es un precedente en el país vecino de que 20 años después Irak no encontraba la democracia, ni la estabilidad, ni nada, y ahí se trataba incluso de una acción donde Estados Unidos no fue solo a introducirse a Irak. Y también está el caso de Afganistán. Al mismo tiempo, Irán es un aliado de Rusia. Entonces, también hay otros contactos de los aliados que no aparecen públicamente que también hay que tener consideración. Digamos, de los pocos aliados que ha tenido Rusia en su acción en Ucrania, los más estables han sido Irán y Siria. Siria que ya no es parte del puzzle. Así que creo que creo que el pasado inmediato en la región es el mayor indicador de que no se puede llegar y plantear una acción militar como quizá Trump desearía. Y los trascendidos son de que él desea una acción militar ahí o en otro lugar del globo antes de las elecciones de medio tiempo que son a mediados de este año. Porque necesita un triunfo que en definitiva pueda calmar o poder desviar la atención de ciertos casos, como por ejemplo el caso de Jeffrey Epstein, que vamos a hablar también. Sí, pero necesita es verdad que necesita mostrar un triunfo y algo que le reditúe en ganancia para el país. Entonces, por lo pronto, él ha llegado a un acuerdo con la cúpula madurista y de esa forma puede presentar que en Venezuela hay una administración o una especie de protectorado que reditúa en dinero, en fondos, en reservas para Estados Unidos. Y entonces quizá intentar hacer eso contra el tiempo, antes de la elección de medio tiempo, es difícil, pero creo que eso es lo que se está intentando hacer en Irán. ¿Puede estar esto negociándose también con Rusia, dado el apoyo histórico que ha tenido Rusia con Irán? Y a propósito de lo que está ocurriendo en Ucrania, donde Estados Unidos se ha erigido como el gran mediador, pero con acuerdos que finalmente, o con propuestas, están escritas entre Rusia y Estados Unidos. ¿Puede ser Ucrania la moneda de cambio para Irán? No sé si puede ser la moneda de cambio. Lo que sí creo que el contacto entre Rusia y Estados Unidos es mucho más fluido de lo que nosotros podemos ver, y no solamente a raíz de Ucrania, donde esos contactos se han producido todo este año, liderados por, no los diplomáticos norteamericanos, sino por los enviados especiales de Trump, que son su yerno y su amigo Steve Witkoff. Bueno, ese es otro tema, la privatización de las negociaciones internacionales más importantes del mundo. Pero ciertamente tiene que haber habido un contacto, por ejemplo, con Rusia respecto de Irán, tiene que haberlo, y tiene que haber habido respecto de Venezuela, porque ese era también un eje de alianza, de apoyo, donde tanto Rusia como China dejan caer a Nicolás Maduro. Así que esos contactos, aunque quizá ahora no lo conocemos, más adelante es posible que haya algunos documentos para asegurarlo. Estamos especulando, yo creo que la idea, todo indica que tendría que haber sido así. Ahora, Donald Trump aparentemente en estos últimos días ha puesto sobre la mesa las negociaciones diplomáticas, que ha puesto a la diplomacia
antes que esta intervención militar, por lo menos es lo que está dándose a entender hasta ahora y lo que él ha dicho en esta reunión también, como tú mencionabas, en esta cumbre de este grupo que pretende sustituir a Naciones Unidas. Pero, ¿qué es lo que se puede negociar en Irán cuando el régimen de los ayatolás es difícil que pueda negociar con Estados Unidos y no existe una oposición con la que Estados Unidos efectivamente pueda conversar internamente? Claro, bueno, ahí hay una diferencia importante entre Irán y Venezuela, porque en Venezuela la oposición hoy tiene un rostro, o sea, en realidad tiene dos, uno más visible que otro, que es María Corina Machado, y también está Edmundo González, el legítimo presidente de Venezuela, por mucho que ahora no se le nombre. Las elecciones no son tan distantes en el pasado y él tiene un mandato, que aunque no se le está dando curso. En Irán no existe eso y por eso las conversaciones han existido, no sé con qué tan fructíferas serán, con el hijo del antiguo Shah de Irán, Reza Pahlavi, para que él de alguna forma sea la cabeza de esa oposición. Pero yo creo que la comparación con Delcy Rodríguez lo deja a él de una forma muy débil, porque Delcy Rodríguez continúa estando al control del país y controlando el ejército y controlando de alguna forma las milicias y reduciendo la posibilidad de un estallido en contra de este protectorado estadounidense. Eso en Irán no está garantizado. Pahlavi no vive en Irán. No vive en Irán y no ha sido criado en Irán ni nada. Entonces, ¿y cuál es el vínculo que siente el pueblo iraní con Reza Pahlavi? Yo creo que es muy tenue. Entonces el riesgo es mucho mayor. Y entonces quizá la presión determine alguna especie de negociación, por mucho que la teocracia no quiera en principio hacerlo, y que finalmente este desplazamiento de tropas sea el arma con la cual se le está apuntando a los jerarcas. ¿Cuán potente es ese despliegue de tropas? Es bastante potente, pero hay algo que todavía no termina de cerrarse, que es el uso, porque en esa zona se necesitaría apoyo de otros países que prestaran sus bases. Israel. Pero también otros países en Europa para que prestaran sus bases de forma que se produjera ese desplazamiento. Con el número de tropas que se necesita para un país tan grande como Irán. Entonces, por ejemplo, el Reino Unido hoy ha anunciado que no va a cooperar, que no prestará sus bases para ese desplazamiento. ¿Italia? Sí, yo creo que vamos en estos días, posiblemente este fin de semana, tengamos una perspectiva más clara de qué otros países van a negar. Pueden negar toda clase de cosas, no solamente el uso de bases, quizá el uso del espacio aéreo, etcétera. Entonces, hay quizá después de la conferencia de seguridad de Múnich que ocurrió la semana pasada una sensación de que es posible de que Europa le plante cara a Trump y en algunas cosas le diga derechamente que no. Y por ejemplo, hoy mismo otro signo de que ese movimiento está agarrando fuerza. Hoy hay conversaciones entre Rusia y Ucrania con Estados Unidos respecto al futuro de la guerra y en esas conversaciones irrumpieron diplomáticos británicos y franceses diciendo si esto va a ocurrir, nosotros vamos a acompañar a Ucrania, cosa que no estaba planificada. Entonces hay algunos movimientos en el aire que indican que en realidad en esto que es la incursión en Irán, Estados Unidos realmente estaría bastante solo, fuera de Israel, por supuesto. Ahora, Donald Trump hoy día habla de estos 10 días, pero es impredecible lo que puede hacer o no Donald Trump. Exacto. No, y además, en su incursión previa en Irán, que fue hace 6 meses, 7 meses, él dijo yo no voy a atacar Irán y a las 24 horas había atacado. Entonces, por eso estos pronunciamientos hay que tomarlo con mucho beneficio de inventario y los plazos. Ahora, bueno, mencionamos al pasar el caso de Jeffrey Epstein, que también en el caso, por ejemplo, de Venezuela, en la intervención y en la captura de Nicolás Maduro, también se estaba hablando del caso de Epstein, que tiene ribetes que pueden rozar al presidente de Estados Unidos, y luego de la liberación de esta cantidad de últimos archivos pudiera también tener más que ver con eso. Y siempre se dice que un movimiento internacional es para poder tapar de alguna manera el ruido interno que pudieran provocar ciertas cosas, como por ejemplo el caso Epstein. Ocurrió en Inglaterra, claro, donde durante esta mañana fue detenido el expríncipe Andrés. Y ahí tenemos dos comparaciones bien interesantes, porque lo que pasa en el Reino Unido no ocurre en Estados Unidos.
y qué implicancia tiene lo que ha ocurrido hoy en el Reino Unido con un ex príncipe, hermano del rey, detenido. Sí. A ver, yo creo que hay que hacer unas precisiones. Llevamos mucho tiempo hablando del caso de Epstein, como esperando que sucedan algunos movimientos, y es curioso que esto, como dices tú, suceda no en el epicentro del caso, que es Estados Unidos, sino que en países laterales. Y esto puede ser el comienzo de algo, porque yo también pienso que en Noruega podría ocurrir algo parecido, es decir, antes que esto sucediera el arresto, la semana pasada el rey había dicho, si Andrés Mountbatten Windsor, no le dice mi hermano, si lo dice con su nombre y apellido, tiene que comparecer en el Congreso, yo no tengo problema con eso. Entonces es posible que otros miembros de otras casas reales que tuvieron gran amistad con Epstein tuvieran que comparecer en el futuro. El Congreso va a cambiar su conformación a mediados de año, el Congreso estadounidense, tuvieran que comparecer y dar testimonio. Creo que estamos todavía en la punta del iceberg. De hecho, grandes investigaciones como la del Economist solo han comenzado a analizar con inteligencia artificial el contenido de esos documentos, porque estamos hablando de años y años y años en que una sola persona concentró una red de contactos del más alto nivel entre la banca, los magnates de la tecnología, jefes de Estado y de gobierno de tantos países y figuras del mundo del espectáculo también, en torno no solamente a lo que se ha hablado, que es un aspecto de eso que sería la pedofilia y los abusos sexuales a menores, pero también la prostitución, que en varias jurisdicciones no es un delito, y otro aspecto distinto es la corrupción. En el caso del expríncipe Andrés, lo que motiva su arresto no son no es el caso particular, su relación con menores, del cual hay un caso muy grave. Porque se conocieron nuevas fotos, además, del expríncipe Andrés. Y pueden salir más, pero en particular este arresto se motiva porque él entregó documentos secretos de Estado a Epstein en un rol importante que él tenía como cabeza por parte de la realeza de la oficina de inversión del país. Entonces es algo gravísimo, tiene en la legislación británica unas penas muy elevadas. No sé si él va a terminar en la cárcel, que no lo creo, pero como sacudida a un sistema de gobierno es inmensa. Hace 400 años que no hay alguien de la realeza que es arrestado. Bueno, todo eso está por verse. De lo que no nos podemos extrañar viniendo a nuestra región, la cantidad de presidentes de Perú que han salido en el último tiempo, vamos en el 8º, que además salen por razones de corrupción, y se ha nombrado un nuevo presidente. ¿Qué podemos primero decir de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Perú, en un país que tiene una convulsión política que no tiene relación con su situación económica, o tal vez sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Perú y cómo el nombramiento del nuevo presidente puede tener implicancia con Chile? Porque si bien, claro, va a estar por un breve tiempo, antes de las elecciones no es tampoco el tiempo en que va a estar en ejercicio. Por favor, cuéntanos qué significa. A ver, yo creo que nosotros atravesamos unos años muy difíciles donde tratamos de cambiar nuestro sistema político a través de 2 convenciones constitucionales. Y finalmente llegamos a la conclusión de que no lo íbamos a cambiar mayormente, salvo ajustes que son posibles ahora. Pero no se hizo de la gran forma que se esperaba, que es a través del impulso constitucional. Perú necesita desesperadamente una reforma de su sistema político. No es posible que ningún gobierno, por mucho que haya logrado disociar el manejo económico del país, realmente entregar progreso y administración y que los servicios que se espera de un gobierno se cumplan para la población, si hay un cambio de jefe de Estado y de gobierno tan intenso. En el caso de Perú, creo que lo que es más preocupante es que la caída en picada del prestigio de la política creo que requiere una reforma demasiado grande. De hecho, eso explica que el tipo de presidente que se elige, o sea, cada vez son figuras más polémicas, más divisivas,
y que no están capacitadas siquiera para construir consensos. O sea, la presidenta Boluarte... José María Valcarce llega a convertirse en presidente constitucional. Es un hombre de un partido de izquierda, es un hombre muy, además que tiene mucha edad, 83 años, sí. Es un hombre muy polémico. ¿Qué podemos decir de él como personaje? Es una figura que no genera consenso, que es muy polémico, como dices tú, pero sí representa la fuerza de izquierda que estuvo detrás de la candidatura de Pedro Castillo, que en el margen de tiempo que estamos hablando, todavía eso es reciente. Entonces, creo que hay una sensación de ese sector de haber sido maltratados largamente, de que la presidenta Boluarte no representó, a pesar de que ella era vicepresidenta de Castillo, no representó adecuadamente al sector, y entonces que la alternativa real no es el señor Gerí, que, bueno, implicado en supuesta corrupción con unos magnates chinos, y que por lo tanto tienen una oportunidad más a través de esta figura. Pero es una oportunidad muy breve porque son 5 meses de este mandato. Realmente lo importante es la elección que se le viene al Perú en un par de meses más y luego hay un compás de espera. Pero vuelvo a decir que en el fondo el problema de fondo no lo soluciona ni este presidente ni el que viene, sino la responsabilidad de la clase política en hacer una reforma importante para que Perú deje esta inestabilidad de lado. O sea, creo que es dañino para el país más allá de que al menos la parte económica siga marchando y las relaciones exteriores del país sigan marchando por un carril separado. Ahora, ¿puede tomar decisiones con respecto a nuestro país en estos breves meses que sean preocupantes o es muy poco el periodo? Porque ha tenido declaraciones bastante polémicas, incendiarias, se lo elige a él pese a esto, sabiendo además que hay un proceso electoral al que me imagino no puede presentarse. Sí, es difícil, porque en esto un gobierno breve de todas formas puede ser muy dañino, en principio. Ahora, creo que en las relaciones, creo que afortunadamente Perú tiene una cancillería de muy buen nivel, entonces creo que él va a recibir apropiada consejería de cómo llevar la relación con los países vecinos en el breve tiempo que tiene. Entonces quiero pensar que la diplomacia peruana, que es muy profesional, cumplirá su rol. Entonces no creo que la relación con Chile se vea afectada por mucho que él tenga, incluso respecto de Chile, unas visiones muy particulares. Sí. Y bueno, creo que se está levantando con fuerza ante los cataclismos políticos, quizá la antigua opción de Keiko Fujimori, que ha sido candidata muchas veces. Pero que en un escenario como este se puede ver con otros ojos. Cierto, porque ahora creo que hay un escenario favorable a la derecha en general, porque también existe en Perú la percepción de una delincuencia, de una criminalidad que está fuera de control, vinculada también a una migración que está fuera de control. Entonces creo que eso le da un cierto empuje a las candidaturas de derecha y en específico a la candidatura que es experimentada en estas lides, por lo menos, de Keiko Fujimori. ¿Sería hoy la figura que podría correr con mayor ventaja? Porque pese a este último cambio, las elecciones ya se sabía de hace y hay más de 30 candidatos a la presidencia del Perú. La verdad es que todo puede ser. Nadie esperaba lo de Pedro Castillo, un profesor rural sin experiencia en política y sin embargo él fue elegido presidente. Todo puede ser. Sin embargo, creo que las candidaturas de derecha en general podrían estar mejor aspectadas en estos dos aspectos que mencionamos. Muy bien. Paz Zárate, abogada internacionalista experta en estos temas. Además, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la sala de redacción en Hoy es Noticia. Hasta la próxima, Matilde. Hasta la próxima. Y nosotros a esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya regresamos con otras informaciones de esta noticiosa jornada. Y ya estamos de regreso en Hoy es Noticia. Les contamos que la Fiscalía Regional de O'Higgins allanó las residencias de 2 ex ejecutivos de CODEL con el marco de la investigación del derrumbe que afectó a la división del Teniente en julio pasado y que dejó 6 fallecidos. En concreto, se trata de las viviendas de Mauricio Barraza y Claudio Sugarret, recientemente removidos de la empresa estatal por inconsistencias y ocultamiento de información en los antecedentes técnicos enviados a Cernagiomín por otro accidente ocurrido en 2023. El operativo, que también incluyó las dependencias corporativas de Santiago y Rancagua, se incautaron equipos electrónicos y otros dispositivos que serán sometidos a análisis por la PDI.
Recordemos que durante esta semana también prestó declaración el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, en las indagatorias que está llevando la Fiscalía por cuasi delito de homicidio. La Policía de Investigación, en un grupo multidisciplinario, ha realizado diversas diligencias instruidas por el Ministerio Público. Estas se desarrollaron en la región de O'Higgins y en la región metropolitana el día de hoy, dando cumplimiento a 2 órdenes de entrada y registro a domicilios particulares de 2 imputados, los cuales fueron desvinculados el día viernes de la empresa Codelco, como asimismo también se ingresó a la dependencia corporativa de Codelco, tanto en Santiago como acá en la región en la ciudad de Rancagua. Estas diligencias permitieron incautar diversas especies, entre estos aparatos celulares, notebooks y computadores, los cuales serán llevados al Laboratorio de Criminalística Central de esta Policía de Investigaciones para ser periciados. Cambiamos de tema y les contamos que durante el año 2025 los turistas que llegaron a nuestro país superaron los 6 millones. Es la cifra más alta en los últimos 8 años y vamos a conocer las razones, de dónde vienen y todo lo que tenga relación con este inmejorable punto para nuestro turismo con Pilar Gutiérrez. Hola, Pilar. Hola, muy buenas tardes. Claro, Chile superó los 6 millones de turistas extranjeros en el año 2025. Eso fue lo que dieron a conocer los datos del Servicio Nacional de Turismo publicados hace poco y que revelan entonces que este es el mejor registro desde el año 2017 y de la época post-pandemia. Ahí, por ejemplo, dicen que esto, en comparación al año 2024, implica un alza de 15%. Según Cernatur, entonces, esto confirma una trayectoria que ha venido al alza entonces en el flujo de pasajeros que vienen desde el exterior, desde el año 2022, que es el año en que se empezó a retomar el flujo aéreo con normalidad posterior a la época de la pandemia. Sin embargo, desde los gremios ponen una nota de cautela, desde los gremios del turismo, porque dicen que si bien se vienen recuperando las cifras, dan cuenta de una recuperación, de todas formas todavía no se alcanzan los niveles de recepción de pasajeros que se tenían en la época previa a la pandemia. Sin embargo, desde el gobierno lo destacaron como una muy buena cifra y una buena noticia para el turismo nacional. Escuchemos lo que decía precisamente la subsecretaria del Turismo. Seguimos en una cifra ascendente. Nuevamente el turismo trae buenas noticias a nuestro país. Llegamos a la tremenda cifra récord que no teníamos desde el año 2017 de 6.004.567 turistas. Turistas que vienen desde China, desde Australia, desde Bolivia como mercados que han crecido y también se sostienen los mercados de Colombia, Brasil y Perú. Tenemos desafíos gigantes por delante, pero lo más claro que haber ganado el premio de Turismo Aventura, de ser la capital mundial con el destino naturaleza más importante, es lo que nos sostiene y que tenemos que seguir trabajando para el mayor desarrollo del turismo en Chile. Bueno, ¿y cuáles son las principales nacionalidades de los turistas que llegaron desde el exterior en el año 2025? Argentina sigue liderando. Fueron más de 2.850.000 personas entonces que llegaron desde ese país, lo que implica un alza de 37% con respecto al año 2024. En segundo lugar está Brasil. Llegaron más de 680.000 visitantes desde ese país. Eso sí, acá sí hubo un leve retroceso con respecto al 2024, una caída de 13%. Y en tercer lugar está Perú, que llegaron más de 350.000 visitantes desde aquel país. Entonces el 2025 también implica un leve retroceso de 3,5%. Esos son las nacionalidades de quienes llegan desde el exterior hacia Chile. Pero ¿hacia dónde están yendo los chilenos? ¿Cuáles son los destinos favoritos para las vacaciones, para los viajes también que están programados durante el año? Escuchemos lo que decían desde la agencia Scotia. Lo que estamos viendo es una demanda sostenida hacia destinos del Caribe, especialmente con hotelería, todo incluido. Punta Cana sigue ahí encabezando lo que es el ranking, pero también vemos destinos como Cancún, está también la Riviera Maya, tenemos también destinos como Curazao, Jamaica, destinos de Brasil, playas de Brasil. Y por otro lado también lo que estamos viendo distinto al año pasado es una demanda hacia destinos de Europa, que no solamente para viajar en la primavera o el verano, sino también a lo largo de todo el año.
Bueno, las cifras del Servicio Nacional de Turismo se refieren al cierre del año 2025. Ahí entonces hacían esta evaluación positiva a raíz de esta mejora, entonces esta alza de 15% en la recepción de viajeros que vienen desde el exterior, pero esas cifras y esos datos contrastan con lo que se dio a conocer con respecto al flujo de pasajeros aéreos en el mes de enero de 2026, el primer mes del año, donde hubo una caída de 2,6%. Por lo tanto, contrasta entonces con este resultado para el total del año 2025. Ahí desde la pandemia que no ocurría entonces un retroceso, una caída en el flujo aéreo en el mes de enero. Recordemos que es un mes de temporada alta, la gente se va de vacaciones y por lo tanto generalmente se anotan cifras al alza. Por lo tanto, ahí hubo una revelación bien importante. Son parte de las cifras también que daba a conocer la Junta de Aeronáutica Civil, y lo que está explicando la caída de este flujo de pasajeros en enero está más que nada vinculado a lo que ocurre con los vuelos domésticos. Ahí hubo una caída en el tráfico aéreo de pasajeros en estos vuelos de 6,6% el primer mes del año, algo que dicen los especialistas está muy vinculado a la situación económica de las familias y que por lo tanto impide entonces que muchos puedan realizar sus distintos viajes al interior del país, y se ve reflejado entonces en estas cifras con esta caída de 6,6%. Sin embargo, del lado de lo que ocurre con los vuelos y el tráfico de pasajeros internacional en el mes de enero, ahí sí hubo un alza, una expansión de 12,5%, es la mayor expansión en 6 meses, sin embargo no fue suficiente como para contrarrestar la caída en los vuelos domésticos, que terminó entonces llevando a la cifra general del tráfico aéreo de pasajeros a un nivel negativo en enero de 2026. Entonces, escuchemos lo que decían parte de las personas que estaban en el aeropuerto con respecto a cómo han visto que ha estado en términos de cantidad de gente, de demora en los trámites. Veamos lo que nos comentaban. En realidad no tanto, de hecho el vuelo ahora no venía lleno. En realidad menos, va a ser verano, sí, de ida también fue menos. Mira, en el sector de nuestra izquierda se ve bastante lleno de gente, y este sector de derecha yo veo menos gente, en el sentido que otras veces que yo he estado acá ha habido mucho más movimiento. Yo en realidad encontré que sí hay poca gente hoy día, sí, muy poca gente. Puede que sea porque ya es fin de mes, puede que ya ni entran al colegio, puede que sea por eso, quizás. A ver, hoy día y ayer al menos no encontré tanta gente como la vez anterior cuando viajé, porque ahora considero que la gente está ya sin ahorros y sin entradas económicas. Parte de lo que comentaban entonces algunas de las personas en el aeropuerto de Santiago que realizaban sus viajes durante esta jornada, veían un menor flujo de personas en términos generales, lo que va bastante en línea entonces con esta caída del tráfico aéreo de pasajeros en el mes de enero, el primer mes del año. Sin embargo, por supuesto, este es recién la cifra inicial y todavía quedan muchos meses por delante en que podría llegar a revertirse esta tendencia. Así que hay que seguir bien atento también a cómo siga evolucionando esa cifra en los meses que vienen y hacia adelante. Por cierto, muchísimas gracias Pilar. Pilar ahí Gutiérrez con la información. El presidente Gabriel Boric defendió su gira a Rapa Nui, esto frente a las críticas de autoridades de la isla que decían que estaba visitándolos a 3 semanas de terminar su mandato. Vamos a tomar contacto con Ivo Goit, quien acompaña al presidente en este viaje, y aquí está su informe. Yorana Corúa, Matilde y a todos quienes ven Hoy es Noticia. A esta hora nosotros nos encontramos en Rapa Nui, en la gira presidencial del presidente de la República, Gabriel Boric, que se extenderá hasta el día de mañana. Una visita a la isla de Pascua que no ha estado exenta de polémicas. Recordemos que el presidente solamente a 3 semanas de terminar su mandato termina visitando y cumple la promesa de visitar la isla de Pascua, algo que no ha sido bien tomado por las autoridades por el tiempo, las presiones que han existido, los problemas que tiene la isla precisamente, y al quedarle poco tiempo al Ejecutivo a cargo de la administración de nuestro país, se encuentran que la posibilidad de resolver algunos problemas y dejar establecidas algunas de las inquietudes a la administración del presidente Gabriel Boric no se van a poder materializar. Dicho eso, y pese a la molestia que existe dentro de las autoridades, el día de ayer el presidente llegó a una pequeña manifestación en las afueras del aeropuerto, todo esto en un contexto especial en
la isla de Pascua. De hecho, el presidente de la República, Gabriel Boric, ha dicho que esta gira tiene un foco especial puesto en la conectividad, en la infraestructura, para seguir impulsando políticas que desarrollen y den mayores oportunidades a este territorio insular de nuestro país. Y ocurren semanas complejas también en la relación que ha tenido el Ejecutivo con la isla, precisamente en el sentido del rechazo que hubo hace algunas semanas al estatuto especial para un gobierno autónomo propuesto por el Ejecutivo. Era un proyecto que buscaba dotar de mayores atribuciones a la isla y separarla administrativamente de la región de Valparaíso, otorgándole mayores atribuciones. Un proyecto que fue sometido a votación hace algunos días, donde el 89% de los participantes, es decir, 985 personas, terminaron votando en contra, mientras que 114 votaron a favor, solamente el 10%. Y además viene antecedido de la destitución de Manaji Pakarati, quien, recordemos, había sido la jefa de protocolo del presidente de la República, Gabriel Boric. Posteriormente fue designada como embajadora en Nueva Zelanda, pero se conoció a través de redes sociales una publicación de ella donde hacía un llamado a la autodeterminación de dicho pueblo, un gesto que fue controvertido, pues en su calidad de funcionaria diplomática desde Cancillería reconocieron que el mensaje iba en contra de las determinaciones del Estado de Chile y también de su soberanía. Este problema escaló aún más cuando se conocieron declaraciones en una entrevista que dio en un medio en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, donde realzaba finalmente esta misma idea, y luego de eso desde Cancillería se decidió por removerla de su cargo, y ahora sigue trabajando en la Cancillería, pero está a cargo de la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente de la República el día de ayer tuvo reuniones con autoridades locales durante la tarde, minutos después de que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Mataveri, y habló de estos dos temas, de la consulta, incluso diciendo que la gente tomó decisión con la información que tenía. No es que no hayan entendido específicamente de qué se trataba este estatuto especial para generar un gobierno autónomo, pero que la idea de tener autonomía acá en la isla sigue siendo fuerte, y es la lectura que hacen las autoridades en poder repetir este proceso quizás más adelante con mayor información, y por supuesto que tenga incorporado ese estatuto también algunas de las principales demandas que hace el pueblo Rapa Nui. Una gira en la que el día de hoy el presidente ha tenido actividades en el aeropuerto, en la ampliación del aeropuerto, también en la entrega de distintos caminos que favorecen la conectividad al interior de Rapa Nui. Creo que pasemos a escuchar algunas de las declaraciones que entregó el día de hoy el presidente de la República, Gabriel Boric. Y lo que yo le transmití a todas las autoridades es que nosotros como gobierno tenemos un mandato que dura, entregado por el pueblo de Chile, hasta el 11 de marzo del año 2026. Y por lo tanto, hasta ese día vamos a estar trabajando con todas nuestras energías puestas en solucionar los problemas de la gente. Y hay muchas cosas que son políticas de Estado que tienen que continuar independientes del gobierno. Lo que puedo decir con certeza es que el Estado de Chile ha estado presente durante nuestro gobierno acá, y una de las muestras más palpables de aquello es justamente esto que estamos haciendo acá y las diferentes actividades que vamos a realizar. Les contaba acerca de la situación de Manaji Pakarati, algo que también causó indignación en parte de la población acá en el territorio insular, en la isla de Pascua. Precisamente el presidente de la República, Gabriel Boric, habló durante esta reunión también con las autoridades locales el día de ayer. Esta fue una reunión en la que no estaba convocada la prensa que sigue al presidente de la República, y él dijo finalmente que habían conversado con ella. Ella tomó su decisión de seguir como embajadora en Cancillería. Esa fue una decisión de ella cuando pasa de jefa de protocolo finalmente a la embajada de nuestro país en Nueva Zelanda, que su convicción personal, la del presidente de la República, es que la discusión de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos está dentro del derecho internacional, y se opuso él a la idea de destituirla y que no siguiera trabajando en la Cancillería. No era la decisión de él que ella se fuera, así que es por eso que fue reubicada y reasignada en otro lugar de trabajo, y esa ha sido la antesala
efectivamente de estas reuniones y de la visita del presidente de la República, Gabriel Boric. Yo les decía, una gira que se va a extender hasta el día de mañana viernes, donde tendrá actividades relacionadas a entrega de viviendas y en un rato más durante la tarde de este jueves acá en la Casa de la Mujer para entregar un programa especial para las mujeres dueñas, jefas de hogar en Rapa Nui, poder fortalecer también y entregarle mayores beneficios, atribuciones también a las mujeres en la isla de Pascua. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, conectados durante el día en CNN Prime. Les vamos a hacer un completo informe acerca de lo que han sido las actividades del día de hoy del presidente de la República, Gabriel Boric, que han estado acompañados, entre otras autoridades, por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y también por la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Muy bien, muchísimas gracias, Ivo. Nos vemos entonces en CNN Prime hasta dentro de muy poco. Buenas tardes. Nos despedimos, llegamos al final de esta edición, de esta noticiosa edición, y nos vamos con esta imagen de la playa de Acapulco en Viña del Mar, donde a esta hora hay 21 grados de temperatura. Que tenga un muy buen resto de tarde. Nosotros los dejamos invitados para que nos sigan acompañando. Que estén muy bien.